Capítulo 5. Un problema de memoria. La luz de la tarde despertó a Clary. Un haz de pálida luminosidad que se extendía directamente sobre su cara encendía el interior de sus párpados a un cálido rosa. Se agitó inquieta y con cautela abrió los ojos. La fiebre se había ido, así como la sensación esa de sus huesos fundidos y rotos en su interior. Se incorporó y echó un vistazo alrededor con ojos curiosos. Ella estaba en lo que debía ser una habitación libre de Amatys. Era pequeña, pintada de blanco, la cama cubierta con una manta tejida con retales. Cortinas de encaje estaban colgadas sobre ventanas redondas, dejando círculos de luz. Se levantó lentamente, esperando que el mareo la tumbara otra vez. No ocurrió. Ella se sentía completamente sana, incluso bien descansada. Saliendo de la cama, bajó la mirada para verse. Alguien le había puesto un almidonado pijama, aunque ahora estaba arrugado y era demasiado grande para ella. Las mangas colgaban cómicamente por debajo de sus dedos. Fue hacia una de las ventanas redondas y se esforzó para ver al exterior. Casas de piedra de color del oro viejo se levantaban en el lado de la colina, y los tejados parecían como si hubieran sido recubiertos de bronce. Este lado de la casa miraba para otro lugar diferente al canal, hacia un estrecho jardín lateral que se estaba volviendo castaño y oro con el otoño. Una rejilla trepaba por ese lado. Una última rosa sencilla colgaba de él, dejando caer pétalos marrones. El pomo de la puerta repiqueteó, y Clary volvió a toda prisa a la cama justo antes de que Amatys entrara sosteniendo una bandeja en las manos. Ella elevó las cejas cuando vio que Clary estaba despierta, pero no dijo nada. ¿Dónde está Luke?, exigió Clary, acercándose más la manta por comodidad. Amatys puso la bandeja sobre la mesa que estaba junto a la cama. Había un tazón con algo caliente y algunas rebanadas de pan con mantequilla. «Deberías comer algo», dijo ella. «Te sentirás mejor». «Me siento bien», dijo Clary. «¿Dónde está Luke?» Había una silla de alto respaldo al lado de la mesa. Amatys se sentó en ella, cruzó las manos sobre las rodillas y contempló a Clary con tranquilidad. A la luz del día, Clary pudo ver con mayor claridad las líneas de su rostro. Ella parecía muchos años mayor que la madre de Clary, aunque ellas no eran muy lejanas aparte de la edad. Su cabello castaño estaba salpicado de gris, sus ojos ribeteados de rosa oscuro, como si ella hubiera llorado. «Él no está aquí». «¿No está aquí como que acaba de bajar al colmado por 6 packs de Coca-Cola Light y una caja de donuts Krispy Kreme? ¿O no está aquí como...?» «Se marchó esta mañana, en torno al amanecer, después de pasar toda la noche a tu lado. Sobre su destino no fue específico». El tono de Amatys era seco, y si Clary no se hubiera sentido tan mal, se habría sentido sorprendida de comprobar que aquello le hacía sonar muy parecido a Luke. «Cuando él vivía aquí antes de abandonar Idris, después de que él fuera transformado, lideraba una manada de lobos que tenía su hogar en el bosque de Broslin. Dijo que iba a volver con ellos, pero no dijo por qué o por cuánto tiempo, solo que estaría de vuelta en unos días». «¿Simplemente me dejó aquí? ¿Se supone que debo quedarme sentada sin hacer nada y esperarlo?» «Bueno, no podría llevarte con él fácilmente, ¿no?», preguntó Amatys. «Y no será fácil para ti volver a casa. Vulneraste la ley al venir aquí como lo hiciste, y la clave no pasará por alto eso, ni será generoso en cuanto a dejarte ir». «No quiero volver a casa». Clary intentó recomponerse. «Vine aquí para encontrar a alguien. Tengo algo que hacer». «Luke me lo contó», dijo Amatys. «Déjame darte un consejo. Solo encontrarás a Ragnar Fell si él quiere ser hallado». «Pero...» «Clarissa». Amatys tenía un aire especulativo. «Estamos esperando un ataque de Valentine en cualquier momento. Casi todos los cazadores de sombras en Idris están aquí en la ciudad, bajo las protecciones.
Quedarte en Alicante es lo más seguro para ti. Clary se quedó helada. Racionalmente las palabras de Mathis tenían sentido, pero esto no hacía mucho por acallar su voz interior gritando que ella no podía esperar. Tenía que encontrar a Ragnar Fell ahora. Tenía que salvar a su madre. Tenía que salvar a su madre ahora. Tenía que ir ahora. Ella aplacó su pánico e intentó hablar de un modo informal. Luke nunca me dijo que tuviera una hermana. No, dijo Mathis. No tendría por qué hacerlo. Nosotros no somos muy cercanos. Luke dijo que tu apellido era Herondale, dijo Clary. Pero ese es el apellido de la inquisidora, ¿no? Ese era, dijo Mathis, y su rostro se tensó como si las palabras le dolieran. Ella fue mi suegra. ¿Qué era lo que Luke le había contado a Clary sobre la inquisidora? Que ella había tenido un hijo, que se casó con una mujer con lazos familiares no deseables. ¿Estuviste casada con Stephen Herondale? Mathis parecía sorprendida. ¿Conoce su nombre? Sí, Luke me lo contó, pero creía que su mujer había muerto. Pensé que por eso la inquisidora era tan... horrible, quiso decir ella, pero parecía cruel hacerlo. Tan amargada, dijo ella finalmente. Mathis alcanzó el tazón que había traído. Su mano temblaba un poco mientras la levantaba. Sí, ella murió. Se suicidó. Esa era Celine, la segunda esposa de Stephen. Yo fui la primera. ¿Te divorciaste? Algo parecido. Mathis le tendió el tazón bruscamente a Clary. Toma, bébete esto. Tienes que poner algo en tu estómago. Distraída, Clary tomó el tazón y tomó un buche caliente. El líquido en su interior era rico y salado. No era té como había pensado, sino sopa. Ok, dijo ella. Así que... ¿qué ocurrió? Mathis estaba mirando a la lejanía. Estábamos en el círculo, Stephen y yo, junto a todos los demás, cuando pasó lo que le ocurrió a Luke. Valentine necesitó un nuevo primer teniente. Eligió a Stephen. Y cuando eligió a Stephen, decidió que quizás no era digna como esposa de su amigo más cercano, y asesoró que alguien cuyo hermano era... un hombre lobo. Él utilizó otra palabra. Mathis sonaba glacial. Convenció a Stephen de que anulara nuestro matrimonio, y de que él mismo le encontrara otra esposa, una que Valentine había escogido para él. Celine era joven, tan completamente obediente. Eso es horrible. Mathis sacudió la cabeza con una risa crispada. Eso fue hace mucho tiempo. Stephen fue amable, supongo. Me dejó esta casa y se mudó a la casa solariega de los Herondale con sus padres y Celine. Nunca le vi más después de eso. Dejé el círculo, por supuesto. Ellos ya no me habrían querido. La única de ellos que todavía me visitaba era Jocelyn. Ella incluso me decía cuando se iba a ver a Luke. Se apartó el agrisado cabello tras las orejas. Ella oyó lo que le ocurrió a Stephen en el alzamiento una vez que todo terminó. Y a Celine. Yo la había odiado, pero lo sentí mucho por ella luego. Se cortó las venas, dijeron ellos. Sangre por todas partes. Ella respiró profundamente. Vi a Imogen después en el funeral de Stephen, cuando pusieron su cuerpo en el mausoleo de los Herondale. Ella ni siquiera pareció reconocerme. La hicieron inquisidora poco tiempo después. La clave creyó que no había nadie que diera caza a los primeros miembros del círculo con menos piedad que ella, y estaban en lo cierto. Si ella podía lavar sus recuerdos de Stephen con su sangre, lo haría. Clary pensó en los fríos ojos de la inquisidora, su mirada afilada y dura, e intentó sentir lástima por ella. Creo que eso la volvió loca, dijo ella, completamente loca. Ella fue terrible conmigo, pero aún peor con Jace. Era como si lo quisiera muerto. Eso tiene sentido,
dijo Amatis. Te pareces a tu madre, y tu madre te crió, pero tu hermano... Ella la dio la cabeza hacia un lado. ¿Se parece él tanto a Valentine como tú a Jocelyn? No, dijo Clary. Jace solo se parece a sí mismo. Un temblor la recorrió con el pensamiento de Jace. Él está aquí en Alicante, dijo ella pensando en voz alta. Si pudiera verlo... No, Amatis habló con aspereza. No puedes dejar la casa, ni ver a nadie. Y definitivamente nada de ver a tu hermano. ¿No dejar la casa? Clary estaba horrorizada. ¿Quieres decir que estoy encerrada aquí? ¿Como una prisionera? Es solo por un día o dos. Amatis la amonestó. Y además, no estás bien. Necesitas recobrarte. El agua del lago casi te mata. Pero Jace es uno de los Lightwood. No puedes pasarte por allí. En el momento en que te vean, le dirán a la clave que estás aquí. Y entonces no serías la única que tenga problemas con la ley. Luke también. Pero los Lightwood no me entregarán a la clave. Ellos no harían eso. Las palabras murieron en sus labios. No habría manera en la que ella fuera capaz de convencer a Mattis de que los Lightwood que conoció hace 15 años ya no existían, que Robert y Maris ya no eran fanáticos ciegos y fieles. Esta mujer podía ser la hermana de Luke, pero era todavía una extraña para Clary. Era casi una extraña para Luke. Él no la había visto en 6 años, ni siquiera había mencionado que existía. Clary se echó hacia atrás contra las almohadas, fingiendo cansancio. Está bien, dijo ella. No me siento bien. Creo que es mejor que duerma algo. Buena idea. Amatis se inclinó hacia adelante y tomó el tazón vacío de su mano. Si quieres tomar una ducha, el baño está frente al salón. Y hay un baúl con mis antiguas ropas a los pies de la cama. Pareces tener una talla parecida a la mía cuando tenía tu edad, así que te vendrán bien. A diferencia de ese pijama, añadió ella con una sonrisa. Una débil sonrisa que Clary no devolvió. Ella estaba ocupada luchando por contener el impulso de porracear con los puños contra el colchón por la frustración. En el momento en que la puerta se cerró tras Amatis, Clary saltó de la cama y se dirigió al baño, esperando que estar bajo el agua caliente le ayudara a aclarar la cabeza. Para su alivio, a pesar de todos los usos antiguos, los cazadores de sombras parecían creer en las instalaciones modernas y en el agua corriente fría y caliente. Había incluso jabón con un marcado perfume cítrico para lavarse el persistente olor del lago Lynn en su cabello. Pasado el tiempo, ella salió, envuelta en 2 toallas, sintiéndose mucho mejor. En el dormitorio, ella hurgó en el baúl de Amatis. Sus ropas estaban guardadas cuidadosamente entre capas de limpio papel. Había lo que parecían ropas escolares, jerseys de lana merina con una insignia, que parecía como 4 Cs espalda con espalda, cosidas sobre el bolsillo del pecho, faldas plisadas y camisas con botones en el cuello y con mangas estrechas. Había un vestido blanco envuelto en capas de papel de tisú. Un traje de novia, pensó Clary, y lo dejó aparte con cuidado. Debajo había otro vestido, este hecho de seda plateada, con delgadas tirantas enjolladas que sostenían su tenue peso. Clary no podía imaginar a Mattis con él, pero... este es el tipo de cosa que mi madre podría haber llevado cuando bailaba con Valentine. Ella no pudo evitar pensarlo, y dejó el vestido de nuevo en el baúl, su suave textura y fresca contra sus dedos. Y entonces encontró una equipación de cazador de sombras, guardada muy al fondo. Clary sacó aquellas ropas y la extendió con curiosidad sobre las rodillas. La primera vez que ella había visto a Jace y a los Lightwood, llevaban su equipación de combate, ceñidas partes de arriba y pantalones de material oscuro y resistente. De cerca pudo ver que el material no era elástico sino rígido, una fina piel golpeada monótonamente hasta que llega a ser flexible. Había una chaqueta tipo top de cremallera y pantalones, que tenían complicados cinturones en bucles. Los cinturones de los cazadores de sombras eran grandes y resistentes, para colgar en ella las armas.
Ella, por supuesto, debería usar uno de los jerseys y quizás una falda. Eso sería lo que probablemente Amatis había querido que hiciera. Pero algo en la equipación de combate la llamó. Había sentido curiosidad. Siempre se preguntó cómo se sentiría. Pocos minutos después, las toallas estaban colgando sobre la barra de los pies de la cama, y Clary se estaba contemplando en el espejo con sorpresa y no poca diversión. La equipación le quedaba bien. Estaba ajustada pero no demasiado, y abrazaba las curvas de sus piernas y pecho. De hecho, la hacía parecer como si tuviera curvas, lo que era una novedad. No podía hacerla parecer imponente. Ella dudaba que nada pudiera conseguir eso, pero al menos parecía más alta, y su cabello contra el material negro era extraordinariamente brillante. De hecho, me parezco a mi madre, pensó Clary con una sacudida. Y lo parecía. Jocelyn siempre había tenido una esencia de fortaleza férrea bajo su apariencia de muñeca. Clary a menudo se había preguntado qué había ocurrido en el pasado de su madre que la había hecho del modo que era, fuerte y estricta, tenaz y sin miedo. ¿Se parece a tu hermano tanto a Valentine como tú te pareces a Jocelyn?, había preguntado a Amatis. Y Clary había querido responder que ella no se parecía en absoluto a su madre, que su madre era bella y ella no. Pero la Jocelyn que Amatis había conocido era la chica que había conspirado para derribar a Valentine, que había forjado en secreto una alianza de Nephilim y submundos, que había acabado con el círculo y salvado a los acuerdos. Esa Jocelyn nunca habría estado de acuerdo con permanecer tranquilamente dentro de esta casa y esperar mientras todo en su mundo se desmorona. Sin detenerse a pensarlo, Clary cruzó la habitación y echó de un golpe el pestillo de la puerta cerrándola. Luego fue a la ventana y la empujó para abrirla. El enrejado estaba allí, pegado a la pared de piedra como una escalera de mano, se dijo Clary a sí misma. Exactamente como una escalera de mano, y las escaleras son perfectamente seguras. Tomando aire profundamente, se encaramó al alféizar de la ventana. Los guardias volvieron a por Simon a la mañana siguiente, sacudiéndolo hasta despertarlo de su ya de por sí intermitente sueño plagado con extrañas visiones. Esta vez ellos no le taparon los ojos cuando lo llevaban de vuelta a las escaleras, y echó una rápida ojeada con disimulo a través de la puerta de barrotes de la celda de al lado. Si él esperaba obtener un vistazo del dueño de la voz ronca que le había hablado la noche pasada, iba a quedar decepcionado. La única cosa visible a través de los barrotes era lo que parecía una pila de harapos desechados. Los guardias se apresuraron con Simon a lo largo de una serie de pasillos grises, raudos a amenazarle si miraba demasiado tiempo en alguna dirección. Finalmente, llegaron hasta el centro de una sala suntuosamente decorada con papel pintado. Había retratos sobre las paredes de diferentes hombres y mujeres con el atuendo de cazadores de sombras, los marcos decorados con diseños de runas. Debajo de uno de los retratos más grandes, había un sofá rojo sobre el que el inquisidor estaba sentado, sosteniendo lo que parecía una copa de plata en la mano. Se la ofreció a Simon. ¿Sangre?, preguntó él. Debes estar hambriento a estas alturas. Él alargó la copa hacia Simon y la visión del líquido rojo dentro de ella lo golpeó exactamente igual que el olor. Sus venas le tiraban hacia la sangre, como hilos bajo el control de un tiritero. La sensación era desagradable, casi dolorosa. ¿Es humana?, Aldeldry se rió entre dientes. ¡Hijo mío! ¡No seas ridículo! Es sangre de venado, perfectamente fresca. Simon no dijo nada. Su labio inferior se rasgó allí donde sus colmillos se habían deslizado desde las fundas, y probó el sabor de su propia sangre en la boca. Esto le llenó de náusea. La cara de Aldeldry se arrugó como una ciruela pasa. ¡Oh, querido! Él se giró hacia los guardias. «Ahora déjennos, caballeros», dijo él, y ellos se giraron para marcharse. Solo el cónsul hizo una pausa en la puerta, volviéndose para mirar a Simon con una mirada de inconfundible repugnancia. «No, gracias», dijo Simon a través del espesor de su boca. «No quiero la sangre».
Tus colmillos dicen otra cosa, joven Simon, replicó Aldeltri cordial. Aquí, tómala. Él alargó la copa, y el olor de sangre parecía estar por toda la habitación, como el perfume de rosas por un jardín. Los incisivos de Simon se lanzaron hacia abajo, completamente extendidos ahora, clavándose en su labio. El dolor era como una bofetada. Él se movió hacia adelante, casi sin voluntad propia, y arrebató la copa de la mano del inquisidor. Él la vació en 3 tragos. Luego, dándose cuenta de lo que había hecho, la puso sobre el brazo del sofá. Su mano estaba temblando. Inquisidor 1, pensó él. Yo 0. Confío en que tu noche en las celdas no fuera demasiado desagradable. Estas no pretenden ser cámaras de tortura, mi niño, más bien las líneas de un espacio que insta a la reflexión. Yo encuentro que la reflexión centra por completo la mente. ¿Tú no? Esencial para aclarar el pensamiento. Espero que tú hayas alcanzado alguna idea en ellas. Pareces un joven pensativo. El inquisidor la dio la cabeza. Llevé esa manta abajo para ti con mis propias manos, ¿sabes? No habría querido que cogieras frío. Soy un vampiro, dijo Simon. Nosotros no tenemos frío. Oh, el inquisidor pareció desilusionado. Agradecí las estrellas de David y el sello de Salomón, añadió Simon secamente. Siempre es agradable ver que alguien toma interés por mi religión. Ah, sí, por supuesto, resplandecía Aldeltri. Maravillosas, ¿no? ¿Las tallas? Absolutamente encantadoras. Y por supuesto, infalibles. Imagino que cualquier intento de tocar la puerta de la celda quemaría enseguida la piel de tu mano. Él se rió, evidentemente divertido ante el pensamiento. En cualquier caso, ¿podrías dar un paso hacia atrás por mí, niño mío? Solo como un favor. Por puro favor, tú me entiendes. Simon dio un paso atrás. No ocurrió nada, pero los ojos del inquisidor se ensancharon. La piel hinchada de alrededor de ellos parecía estirada y brillante. Ya veo, respiró él. ¿Ve el qué? Mira dónde estás, joven Simon. Mira sobre ti. Simon echó un vistazo alrededor. Nada había cambiado en la habitación, y le llevó un momento darse cuenta de lo que Aldeltri quiso decir. Él estaba de pie bajo una brillante franja de sol que entraba en ángulo por una alta ventana que había sobre él. Aldeltri estaba casi retorciéndose por la excitación. Estás bajo la luz directa del sol, y no está teniendo efecto alguno sobre ti. Casi no lo creería. Quiero decir, me lo contaron, por supuesto, pero yo no había visto nunca algo así antes. Simon no dijo nada. No parecía que hubiera nada que decir. La pregunta para ti, por supuesto, continuó Aldeltri, es si sabes por qué eres así. Quizás solo es que soy más bonito que los otros vampiros. Simon sintió inmediatamente haber hablado. Los ojos de Aldeltri se estrecharon y una vena sobresalía de su sien como un gordo gusano. Estaba claro que no le gustaban las bromas a menos que fueran él quien las hiciera. Muy divertido, dijo él. Déjame preguntarte esto. ¿Has sido un daylighter desde el momento en el que te alzaste de la tumba? No, Simon habló con cuidado. No, al principio el sol me quemaba. Incluso un haz de luz de sol chamuscaba mi piel. En efecto. Aldeltri hizo un enérgico movimiento de cabeza, como si decir aquello fuera el modo en que las cosas debían ser. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que notaste que podías caminar a la luz del día sin dolor? Fue la mañana después de la gran batalla en el buque de Valentine. Durante la que Valentine te tuvo cautivo. ¿Es eso correcto? Él te había capturado y te tenía prisionero en el barco, con el fin de usar tu sangre para completar el ritual de la conversión infernal. Supongo que tú sabes todo ya, dijo Simon. Apenas me necesitas. ¡Ah, no! ¡En absoluto!, gritó Aldeltri, levantando las manos. Él tenía las manos muy pequeñas, notó Simon.
tan pequeñas que parecían un poco fuera de lugar al final de sus rechonchos brazos. Tú tienes tanto que aportar, mi querido chico. Por ejemplo, no puedo remediar preguntarme si hubo algo que pasar en el barco, algo que te cambió. ¿Hay algo que tú puedas pensar? Yo bebí la sangre de Jace, pensó Simon, medio inclinado para repetir esto al inquisidor solo para ser desagradable. Y entonces, con una sacudida, se dio cuenta. Había bebido la sangre de Jace. ¿Podía ser eso lo que le cambió? ¿Era eso posible? Y si era posible o no, ¿podía contarle al inquisidor lo que Jace había hecho? Proteger a Clary era una cosa, proteger a Jace otra. Él no le debía nada a Jace, excepto que eso no era estrictamente verdad. Jace le había ofrecido su sangre para beber. Había salvado su vida con eso. ¿Habría hecho esto otro cazador de sombras por un vampiro? E incluso si lo había hecho solo por el bien de Clary, ¿importaba eso? Se recordó a sí mismo diciendo: te pude haber matado, y Jace te habría dejado. No le había contado en qué tipo de problema podría meterse Jace si la clave sabía que él había salvado la vida de Simon. ¿Y cómo? No recuerdo nada del barco, dijo Simon. Creo que Valentine debió drogarme o algo. El rostro de Aldledri cayó. Esa es una noticia terrible. Terrible. Siento tanto oírla. Yo también lo siento, dijo Simon, aunque él no lo sentía. Así que... ¿no hay ni una cosa que recuerdes? ¿Ningún detalle lleno de color? Solo recuerdo que perdí el conocimiento cuando Valentine me atacó. Y luego me desperté más tarde sobre la camioneta de Luke que se dirigía a casa. No recuerdo nada más. Ay, querido, querido. Aldledri tiró de su capa alrededor de él. Veo que los Lygut parecen haberte tomado cariño, pero los otros miembros de la clave no son tan comprensivos. Fuiste capturado por Valentine. Saliste de esta confrontación con un nuevo poder peculiar que no tenías antes. Y ahora has encontrado tu camino al corazón de Idris. ¿Ves lo que esto parece? Si el corazón de Simon hubiera sido aún capaz de latir, se habría desbocado. ¿Cree que soy un espía de Valentine? Aldledri parecía estupefacto. Niño mío, niño mío. Yo confío en ti, por supuesto. Confío en ti implícitamente. Pero la clave, la clave. Me temo que ellos pueden ser muy desconfiados. Nosotros estábamos tan esperanzados de que fueras capaz de ayudarnos. Ya ves, y no debería estar contándote esto, pero siento que puedo confiar en ti, querido. La clave tiene un problema terrible. ¿La clave? Simon se sintió aturdido. Pero, ¿qué tiene que ver eso con...? Verás, Aldledri continuó. La clave está dividida en dos. En una guerra consigo misma, podrías llamarlo así, en tiempo de guerra. Se cometieron errores, por parte de la anterior inquisidora y de otros. Quizás sea mejor no entrar en eso. Pero verás, la autoridad de la clave, del cónsul y del inquisidor, están bajo duda. Valentine siempre parece estar un paso por delante de nosotros, como si conociera nuestros planes por adelantado. El concilio no escuchará mi consejo o el de Malachi, no después de lo que ha ocurrido en Nueva York. Yo creía que era la inquisidora... Y Malachi fue quien la designó. Ahora, por supuesto, él no tiene ni idea de que ella se fuera a volver tan loca como lo hizo. Pero... dijo Simon un poco agriamente. Está la cuestión de lo que esto parece. La vena se hinchó de nuevo en la frente de Aldledri. Inteligente, dijo él. Y estás en lo cierto. Las apariencias son importantes, y en ningún sitio tanto como en la política. Puedes ejercer el mando sobre la masa, siempre que tengas una buena historia. Él se echó hacia adelante con sus ojos fijos en Simon. Ahora déjame contarte una historia. Es algo como esto. Los Lygut estuvieron una vez en el círculo. Hasta cierto punto, ellos se retractaron y se les concedió la misericordia de quedar expulsados de Idris. Fueron a Nueva York y llevaron el instituto allí.
La comprobación de su inocencia comenzó a hacerles ganar de nuevo la confianza de la clave. Pero todo lo que ellos sabían era que Valentine estaba vivo, que fueron sus siervos leales. Ellos acogieron a su hijo. Pero ellos no sabían. «Cállate», gruñó el inquisidor, y Simon cerró la boca. Ellos le ayudaron a encontrar los instrumentos mortales y le asistieron en el ritual de conversión infernal. Cuando la inquisidora descubrió lo que secretamente estaban haciendo, ellos se las arreglaron para asesinarla durante la batalla en el barco. Y ahora vienen aquí, al corazón de la clave, a espiar nuestros planes y revelárselos a Valentine tal como son, de forma que él pueda derrotarnos. Y en última instancia, que todos los Nephilim se dobleguen a su voluntad. Y ellos te han traído con ellos. Tú, un vampiro que puede soportar la luz del sol, para distraerlos de sus verdaderos planes, hacer regresar el círculo a su antigua gloria y destruir la ley. El inquisidor se echó hacia adelante, sus ojos de cerdito relucientes. ¿Qué te parece esta historia, vampiro? Creo que es una demencia, dijo Simon. Y sus agujeros son más grandes que los de la avenida Kent en Brooklyn, que, a propósito, no ha sido repavimentada en años. No sé qué espera lograr con esto. ¿Espera?, hizo eco Aldeltri. Yo no espero, submundo. Sé de todo corazón. Sé que es mi sagrada obligación salvar la clave. ¿Con una mentira?, dijo Simon. Con una historia, dijo Aldeltri. Grandes políticos tejen cuentos para inspirar a su gente. No hay nada inspirador en culpar a los Lightwood de todo. Alguien debe ser sacrificado, dijo Aldeltri. Su rostro brilló con una luz sudada. Una vez el concilio tenga un enemigo en común y una razón para confiar en la clave otra vez, se unirán. ¿Qué es el coste de una familia sopesando todo esto? De hecho, dudo que les ocurra nada a los chicos de los Lightwood. Ellos no serán castigados. Bueno, quizás el mayor, pero los otros... No puedes hacer eso, dijo Simon. Nadie creerá esa historia. La gente cree lo que quiere creer, dijo Aldeltri. Y la clave quiere a alguien a quien culpar. Yo puedo darles eso. Todo lo que necesito eres tú. ¿Yo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Confiesa. El rostro del inquisidor estaba de color escarlata por la excitación ahora. Confiesa que eres un siervo de los Lightwood, que todos ustedes están aliados con Valentine. Confiesa y seré indulgente contigo. Te enviaré de vuelta con los tuyos, lo juro, pero necesito tu confesión para hacer que la clave crea. ¿Quiere que yo confiese una mentira?, dijo Simon. Él sabía que estaba repitiendo exactamente lo que el inquisidor había dicho ya, pero la cabeza le daba vueltas. No parecía poder aprender un solo pensamiento. Los rostros de los Lightwood daban vueltas en su cabeza. Alec conteniendo la respiración en el sendero hacia el guard. Los ojos oscuros de Isabel volviéndose hacia los suyos. Max volcado sobre un libro. Y Jace era uno de ellos. Tanto como si compartiera la sangre de los Lightwood. El inquisidor no había dicho su nombre, pero Simon sabía que Jace pagaría con el resto de ellos. Y lo que él sufriera, Clary lo sufriría. ¿Cómo había pasado esto?, pensó Simon. Que él estuviera envuelto con estas personas. Personas que lo veían solo como un submundo, o como un medio humano como mucho. Él elevó los ojos hacia los del inquisidor. Los de Aldeltri eran un extraño carbón negro. Mirar dentro de ellos era como mirar en la oscuridad. No, dijo Simon. No lo haré. Esa sangre que te di, dijo Aldeltri, es toda la sangre que verás hasta que me des una respuesta diferente. No había amabilidad en su voz, ni siquiera falsa amabilidad. Te sorprendería lo sediento que puedes llegar a estar. Simon no dijo nada. Otra noche en las celdas entonces, dijo el inquisidor poniéndose en pie y alcanzando una campana para llamar a los guardias. Se está muy tranquilo allí abajo, ¿no? Encuentro que una atmósfera pacífica puede ayudar con un problemilla de memoria, ¿no? Aunque Clary se decía a sí misma que recordaba el camino que había hecho con Luke la noche anterior, esto no era completamente verdad.
Dirigirse hacia el centro de la ciudad parecía la mejor apuesta para conseguir direcciones. Pero una vez que encontró el patio de piedra con el pozo en desuso, no pudo recordar si giraba a la izquierda o a la derecha desde él. Ella giró a la izquierda, sumergiéndose en una madriguera de retorcidas calles, cada una más parecida a la siguiente, y con cada giro se encontraba más desesperadamente perdida que en la anterior. Finalmente, emergió a una calle ancha repleta de tiendas. Los peatones se lanzaban por ambos lados de la acera. Ninguno de ellos le devolvía una segunda mirada. Unos cuantos de ellos estaban vestidos también con la equipación de combate, aunque la mayoría no la llevaban. Hacía fresco fuera, y los largos abrigos anticuados eran la orden del día. El viento era rápido y enérgico, y con una punzada, Clary pensó en su verde abrigo de terciopelo colgado muerto de risa en el dormitorio de Mathis. Luke no había estado mintiendo cuando dijo que los cazadores de sombras habían venido de todas las partes del mundo para la cumbre. Clary pasó junto a una mujer india con un precioso sari dorado. Un par de espadas curvas colgaban de una cadena que llevaba alrededor de su cintura. Un hombre alto, de piel oscura, con una angulosa cara azteca, estaba mirando un escaparate lleno de armamento. Brazaletes hechos del mismo material duro y brillante que las torres del demonio rodeaban sus muñecas. Más abajo en la calle, un hombre con toga blanca consultaba lo que parecía un callejero. Verle dio a Clary el valor para dirigirse a una mujer que pasaba con un abrigo de pesado brocado y le preguntó por el camino a la calle Princewater. Si iba a haber alguna vez un momento en el que los habitantes de la ciudad no fueran a ser forzosamente desconfiados con aquellos que no parecían saber a dónde iban, era este. Su instinto fue acertado. Sin rastro de vacilación, la mujer le dio una serie de apresuradas indicaciones. Y luego a la derecha al final del canal Old Castle. Y sobre el puente de piedra. Ahí es donde encontrarás a Princewater. Ella le dedicó una sonrisa a Clary. ¿Visitando a alguien en particular? A los Penhallow. Ah, esa es la casa azul con ribete dorado. Se apoya sobre el canal. Es grande, no tiene pérdida. Ella tenía razón a medias. Era grande, pero Clary caminó directa en su busca antes de darse cuenta del error de la mujer y virar bruscamente sobre sus pies para mirar otra vez. En realidad era más añil que azul, pensó ella, pero luego entendió que no todo el mundo percibe los colores de esa manera. La mayoría de la gente no podía decir la diferencia entre el amarillo limón y el azafrán, como si tan siquiera fueran cercanos el uno del otro. Y el ribete sobre la casa no era dorado, era de bronce. Un bonito bronce oscurecido, como si la casa hubiera estado allí durante años, y probablemente lo había estado. Todo en este lugar era tan antiguo. Es suficiente, se dijo a Clary. Siempre hacía eso cuando estaba nerviosa. Dejar vagar su mente a toda suerte de direcciones aleatorias. Ella frotó las manos contra los laterales de los pantalones. Sus palmas estaban frías y húmedas por el sudor. El material se sentía áspero y seco contra su piel, como escamas de serpiente. Ella subió los escalones y tomó el pesado llamador de la puerta. Tenía la forma de un par de alas de ángel, y cuando ella lo dejó caer, pudo oír el sonido haciendo eco como el doblar de una campana enorme. Un instante después, la puerta se abrió, e Isabel Lightwood estuvo sobre el umbral, sus ojos anchos por el shock. ¿Clary? Clary sonrió débilmente. Hola, Isabel. Isabel se echó contra la jamba de la puerta, su expresión sombría. Oh, mierda. Ya de vuelta a la celda, Simon se desplomó en la cama, escuchando los pasos de los guardias en retirada cuando se apartaron de la puerta. Otra noche allí abajo en prisión, mientras el inquisidor esperaba que él recordara. Verás lo que parece. Ni en todos sus peores miedos, ni en sus peores pesadillas, se le habría ocurrido nunca a Simon que nadie pudiera pensar que él estaba aliado con Valentine. Valentine odiaba a los submundos, eso era bien sabido. Valentine lo había apuñalado y drenado su sangre dejándolo morir, aunque había que reconocer que el inquisidor no sabía eso.
Hubo un crujido al otro lado de la pared de la celda. Tengo que admitirlo. Me pregunté si volverías, dijo la voz ronca que Simon recordaba de la noche anterior. Deduzco que no diste al inquisidor lo que quería de ti. Yo no pienso así, dijo Simon aproximándose al muro. Recorrió con los dedos la piedra como para buscar una grieta en ella, algo a través de lo que pudiera ver, pero no había nada. ¿Quién eres? Es un hombre testarudo, Aldeltry, dijo la voz como si Simon no hubiera hablado. Él sigue intentándolo. Simon se echó contra el húmedo muro. Entonces supongo que estaré aquí abajo bastante tiempo. Supongo que no estás dispuesto a contarme qué es lo que él quería de ti. ¿Por qué quieres saberlo? La risa que contestó Simon sonaba como metal raspando contra piedra. Llevo en esta celda mucho más que tú, Daylighter, y como puedes ver, no hay mucho para mantener la mente ocupada. Cualquier distracción ayuda. Simon puso las manos sobre su estómago. La sangre de venado le había quitado un borde de hambre, pero no había sido suficiente. Su cuerpo todavía sentía dolor por la sed. Sigue llamándome eso, dijo él. Daylighter. Escuché a los guardias hablar sobre ti. Un vampiro que puede caminar bajo la luz del sol. Nadie había visto nunca algo así antes. Y ya tienes una palabra para ello. ¡Qué práctico! Es una palabra del submundo, no de la clave. Ellos tienen leyendas sobre criaturas como tú. Me sorprende que no sepas eso. No llevo siendo submundo precisamente mucho tiempo, dijo Simon. Y tú pareces saber mucho sobre mí. A los guardias les gusta el cotilleo, dijo la voz. Y los Lywood aparecieron por el portal con un vampiro sangrando moribundo. Esa es una buena parte del cotilleo. Aunque tengo que decir que no esperaba que aparecieras por aquí. No hasta que comenzaron a preparar la celda para ti. Me sorprende que los Lywood no se hayan levantado por eso. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Dijo amargamente Simon. No soy nada, solo soy un submundo. Quizás para el cónsul, dijo la voz. Pero los Lywood... ¿Qué pasa con ellos? Hubo una corta pausa. Aquellos cazadores de sombras que viven fuera de Idris, especialmente aquellos que llevan institutos, tienden a ser más tolerantes. La clave local, por otro lado, es un poco más cerrada. ¿Y qué me dices de ti? Dijo Simon. ¿Eres un submundo? ¿Un submundo? Simon no podía estar seguro, pero había un filo de enfado en la extraña voz, como si él se molestara por la pregunta. Mi nombre es Samuel Blackburn. Soy un Nephilim. Hace años estuve en el círculo con Valentine. Maté encarnizadamente submundos en el levantamiento. No soy uno de ellos. Ah, Simon tragó. Su boca sabía sal. Los miembros del círculo de Valentine habían sido capturados y castigados por la clave, recordó. Excepto aquellos como los Lywood, que lograron hacer tratos o aceptar el exilio en canje por el perdón. ¿Has estado aquí abajo desde entonces? No, después del levantamiento me escabullí de Idris antes de que pudiera ser atrapado. Estuve lejos durante años, hasta que, como un idiota, pensando que había sido olvidado, volví. Por supuesto, me capturaron en el mismo momento en que regresé. La clave tiene sus sistemas de rastreo de enemigos. Me arrastraron frente a la inquisidora y fui interrogado durante días. Cuando terminaron me tiraron aquí. Samuel suspiró. En francés este tipo de cárceles se llaman oubliette, lo que significa un lugar olvidado. Es donde echas la basura que no quieres recordar de forma que se pueda pudrir sin que te moleste con su hedor. Bien, soy un submundo, así que soy una basura, pero tú no, eres un Nephilim. Soy un Nephilim que estuvo aliado con Valentine. Eso no me hace mejor que tú, peor incluso, soy un renegado. Pero hay muchos otros cazadores de sombras que fueron miembros del círculo, los Lywood y los Penhallow. Ellos se retractaron, dieron la espalda a Valentine, yo no. ¿Tú no? Pero, ¿por qué no? Porque temo más a Valentine que a la clave.
dijo Samuel. Y si fuera sensato, Daylighter, tú también lo harías. ¿Pero no se suponía que estabas en Nueva York?, exclamó Isabel. Jace dijo que habías cambiado de parecer en lo de venir. Dijo que querías quedarte con tu madre. Jace mintió, dijo Clary rotundamente. Él no me quería aquí, así que me mintió sobre cuándo iban a irse. Y luego les ha mentido a ustedes sobre mi cambio de parecer. ¿Recuerdas cuando me dijiste que él nunca mentía? Eso no es verdad. Normalmente nunca lo hace, dijo Isabel, que se puso pálida. Espera, ¿has venido aquí? Quiero decir, ¿tiene esto algo que ver con Simon? ¿Con Simon? No. Simon está seguro en Nueva York, gracias a Dios. Aunque va a estar realmente mosqueado, nunca ha tenido que despedirse de mí. La expresión en blanco de Isabel estaba empezando a molestar a Clary. Vamos, Isabel, déjame entrar. Necesito ver a Jace. Así que... ¿has venido aquí por ti misma? ¿Tenías permiso de la clave? Por favor, dime que tenías permiso de la clave. No como tal. ¿Has vulnerado la ley? La voz de Isabel se elevó y luego descendió. Ella continuó casi en un susurro. Si Jace se entera, va a estar molesto, Clary, tienes que volver a casa. No, se supone que tengo que estar aquí, dijo Clary sin estar bastante segura ella misma de dónde venía su tosudez. Y necesito hablar con Jace. Ahora no es un buen momento. Isabel miró alrededor con ansiedad, como esperando que hubiera alguien a quien pudiera llamar para que le ayudase a sacar a Clary de allí. Por favor, solo vuelve a Nueva York, ¿sí? Creí que te caía bien, Izzy. Clary fue ahora por la culpabilidad. Isabel se mordió el labio. Ella llevaba un vestido blanco y tenía el cabello recogido. Parecía más joven de lo que solía. Detrás de ella, Clary pudo ver una entrada con el techo alto en la que colgaban pinturas al óleo aparentemente antiguas. Me caes bien. Es solo que Jace... ¡Ay, Dios mío, qué llevas puesto! ¿Dónde conseguiste la equipación de combate? Clary bajó la mirada hacia sí misma. Es una larga historia. No puedes entrar aquí así. Si Jace te ve... ¿Y qué si él me ve? Isabel, he venido aquí por mi madre. Por mi madre. Puede que Jace no me quiera aquí, pero él no puede hacer que me quede en casa. Se supone que debo estar aquí. Mi madre esperaba que yo hiciera esto por ella. Tú lo harías por tu madre, ¿no? Por supuesto que lo haría, dijo Isabel. Pero, Clary, Jace tiene sus razones. Entonces me encantaría oír cuáles son. Clary se metió por debajo del brazo de Isabel y entró al hall de la casa. ¡Clary!, aulló Isabel y entró tras ella como una flecha. Pero Clary ya estaba a medio camino del vestíbulo. Ella vio, con la mitad de su mente que no estaba concentrada en esquivar a Isabel, que la casa estaba construida como la de Amatis, alta y estrecha, pero considerablemente espaciosa y más suntuosamente decorada. El vestíbulo se abría a una habitación con altas ventanas que daban al ancho canal. Blancas embarcaciones navegaban por el agua, sus velas a la deriva como un diente de león zarandeando por el viento. Un chico de pelo oscuro estaba sentado en un sofá junto a una de las ventanas, aparentemente leyendo un libro. ¡Sebastián!, llamó Isabel. ¡No le dejes subir las escaleras! El chico subió la vista sobresaltado, y un momento después estaba enfrente de Clary, bloqueándole el camino de las escaleras. Clary patinó al detenerse. Ella nunca había visto a nadie moverse tan rápido antes, excepto a Jace. El chico ni siquiera estaba sin aliento. De hecho, él estaba sonriendo. Así que esta es la famosa Clary. Su sonrisa iluminó su cara, y Clary sintió su respiración atrapada. Durante años ella había dibujado su propia historia gráfica en curso. El cuento del hijo de un rey que estaba bajo una maldición que consistía en que todos aquellos a los que él amaba morían. Ella había puesto todo lo que tenía dentro para idear su romántico príncipe oscuro. Y ahí estaba él, de pie frente a ella. La misma piel pálida, la misma caída en el cabello, y ojos tan oscuros que las pupilas parecían unidas al iris. Los mismos pómulos altos y hundidos, oscurecidos ojos rodeados de largas pestañas. Ella sabía que nunca había puesto sus ojos antes sobre este chico, y aún así...
El chico parecía confuso. «No creo que... ¿nos conocemos de antes?». Enmudecida, Clary sacudió la cabeza. ¡Sebastián! El cabello de Isabel se había salido del recogido y colgaba sobre sus hombros, y estaba deslumbrante. «No seas amable con ella. Se supone que no debía estar aquí. Clary, vete a casa». Con esfuerzo, Clary liberó su mirada de Sebastián y disparó una mirada hostil a Isabel. «¿Qué? ¿Volver a Nueva York? ¿Y cómo se supone que llegaré allí?» «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Sebastián. «Entrar a hurtadillas en Alicante es todo un logro». «Vine a través de un portal», dijo Clary. «¿Un portal?». Isabel parecía asombrada. «Pero si no queda ningún portal en Nueva York. Valentine destruyó los dos». «No te debo ninguna explicación», dijo Clary. «No hasta que me des algo. Solo una cosa. ¿Dónde está Jace?». «Él no está aquí», respondió Isabel en el mismo momento exacto en el que Sebastián dijo: «Está arriba». Isabel se volvió hacia él. «Sebastián, cállate». Sebastián parecía perplejo. «Pero ella es su hermana. ¿No querría verla?». Isabel abrió la boca y después la cerró de nuevo. Clary podía ver que Isabel estaba sopesando la conveniencia de explicar su complicada relación con Jace al completamente ajeno Sebastián contra la conveniencia de darle una desagradable sorpresa a Jace. Finalmente, ella alzó las manos en un gesto de desesperación. «Bien, Clary», dijo ella con una inusual, para Isabel, cantidad de enfado en la voz. «Continúa y haz lo que quieras, a pesar de quién se haga daño. Siempre lo haces de todos modos, ¿no?». «Ouch». Clary disparó a Isabel una mirada llena de reproche antes de volverse a Sebastián, que se apartó silenciosamente de su camino. Ella pasó como una flecha junto a él y subió las escaleras, vagamente consciente de las voces allá abajo mientras Isabel gritaba al desafortunado Sebastián. Pero esa era Isabel. Si había un chico a la redonda y culpa que debería ser echada sobre alguien, Isabel echaría sobre él. Las escaleras se ensanchaban hasta un rellano con el hueco de una ventana panorámica que daba una vista de las ciudades de lo alto. Un chico estaba sentado en el hueco leyendo. Él miró hacia arriba cuando Clary subió las escaleras y parpadeó con sorpresa. «¡Te conozco!». «Hola, Max. Clary, la hermana de Jace, ¿recuerdas?». Max se iluminó. «Me enseñaste cómo leer Naruto», dijo él tendiéndole el libro. «Mira, tengo otro. Este se llama... Max, no puedo hablar ahora. Te prometo que veré tu libro más tarde. Pero, ¿sabes dónde está Jace?». El rostro de Max se cayó. «Esa habitación», dijo él, y apuntó a la última puerta de la sala. «Yo quería ir allí con él, pero me dijo que tenía que hacer cosas de mayores. Todo el mundo siempre me dice eso». «Lo siento», dijo Clary, pero su mente ya no estaba en la conversación. Estaba corriendo hacia adelante. ¿Qué le diría Jace cuando le viera? ¿Qué le diría él a ella? Avanzando por la sala hacia la puerta, ella pensaba: «Será mejor que esté agradable, no enfadada. Gritarle solo le pondrá a la defensiva. Él tiene que entender que yo pertenezco a este lugar, tanto como él. No necesito ser protegida como una delicada pieza china. También soy fuerte». Ella abrió la puerta. La habitación parecía ser una especie de biblioteca, las paredes forradas con libros. Estaba intensamente iluminada, luz que emanaba por un alto ventanal. En mitad de la habitación estaba Jace. Él no estaba solo, en absoluto. Había una chica de pelo oscuro con él, una chica que Clary nunca había visto antes, y los dos estaban ceñidos en un apasionado abrazo.